¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería el mundo si, hace más de 2000 años, un hombre hubiera venido para cambiarlo todo? Un hombre que no solo enseñó palabras de amor, sino que vivió el amor hasta su último suspiro. Imagina una historia que atravesó siglos, que derribó imperios y que aún hoy toca el corazón de miles de millones. Esta es la historia de Jesús, el Hijo de Dios, un hombre que enfrentó el dolor, el sufrimiento y la muerte para darnos una nueva oportunidad. ¿Y si te dijera que conocer esta historia puede transformar tu vida para siempre? Quédate conmigo hasta el final y descubre cada detalle de esta inolvidable travesía. Mucho antes del nacimiento de Jesús, el mundo ya vivía un clima de expectación. El pueblo de Israel, disperso por aldeas y ciudades, cargaba a sus espaldas siglos de opresión, guerras y dominio de imperios extranjeros. Muchos ya habían perdido la esperanza, pero había algo que mantenía viva la fe: las antiguas promesas de Dios registradas en las Escrituras. Profetas, siglos antes, habían hablado con precisión sobre la venida de un Salvador. Isaías, por ejemplo, anunció: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Miqueas reveló incluso el lugar de su nacimiento. Y tú, Belén, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Estas palabras no eran solo bellas historias, eran un hilo de esperanza para un pueblo cansado. Se repetían en las sinagogas, se enseñaban a los hijos y se contaban de generación en generación. Pero el escenario mundial también tenía un significado profundo. Por primera vez en siglos, el Imperio Romano había establecido caminos seguros y una lengua común. El griego se hablaba en casi todo el mundo conocido. Era como si, silenciosamente, la historia se estuviera alineando para un momento perfecto, como si el mismo Dios estuviera preparando el escenario para la llegada de su Hijo. Los cielos aguardaban. Los ángeles, que servían ante el trono divino, sabían que algo grandioso estaba a punto de suceder. No se trataba simplemente de otro nacimiento humano, sino del cumplimiento de un plan trazado antes de la creación del mundo. El Creador estaba a punto de hacerse carne, de entrar en la historia como hombre, para restaurar el puente roto entre Dios y la humanidad. Nazaret era una pequeña y sencilla aldea en Galilea, lejos de las grandes ciudades y palacios. Sus calles eran estrechas, formadas por humildes casas de piedra y barro. Entre las jóvenes que allí vivían estaba María, una muchacha sencilla, pero de corazón puro, criada en las tradiciones de su pueblo. Muy joven aún, estaba comprometida en matrimonio con José, un carpintero trabajador y respetado. La vida de María seguía el curso normal de las jóvenes de su época. Ayudaba en las tareas del hogar, atendía los quehaceres diarios, aprendía a cocinar, hilar y coser. Pero, en un día común, algo extraordinario sucedió. Sin previo aviso, lo sobrenatural irrumpió en lo cotidiano. Un ser celestial, imponente y resplandeciente, apareció ante ella. Era el ángel Gabriel, enviado directamente del trono de Dios. Su presencia irradiaba luz y autoridad, pero también transmitía paz. María, sorprendida y asustada, sintió que su corazón se aceleraba. Gabriel habló con voz firme, pero llena de ternura. Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo. María se turbó, porque un ángel la llamaría muy favorecida. No era rica, no pertenecía a una familia influyente, no tenía nada que, a ojos humanos, llamara la atención. Pero Gabriel continuó: Has sido elegida entre todas las mujeres para recibir un don que cambiará la historia. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin. Las palabras resonaron en la mente de María. Su corazón se llenó de preguntas. ¿Cómo será esto posible? No estoy casada. El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, Hijo de Dios. Gabriel añadió algo asombroso: su parienta Isabel, ya anciana y considerada estéril, estaba embarazada de 6 meses. Era una señal de que, para Dios,
Nada es imposible. En ese momento, María tenía un enorme peso de decisión. Podría negarse, temiendo la vergüenza o las consecuencias sociales. Pero su fe y obediencia hablaron más fuerte. Con los ojos llenos de determinación y humildad, respondió: «Soy la sierva del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho». Y así, en ese instante silencioso y sagrado, comenzó a ocurrir el mayor milagro de la historia. José era un hombre sencillo y trabajador, conocido en Nazaret por su honestidad y habilidad con la madera. Como carpintero, pasaba sus días cortando tablas, fabricando muebles, reparando herramientas y ayudando a sus vecinos con pequeñas construcciones. Su nombre era respetado y su palabra tenía valor. Estaba comprometido para casarse con María, un compromiso que, en la cultura judía de la época, era tan serio como el matrimonio mismo. Y fue precisamente en este tiempo de preparación para su vida juntos cuando José recibió la noticia que sacudió sus cimientos. María estaba embarazada. No era difícil imaginar la tormenta de pensamientos que invadió su mente. Su corazón se apretó. María era una mujer íntegra, pero un embarazo antes del matrimonio era algo gravísimo en aquella sociedad. A ojos de los demás, eso sería visto como una traición, una deshonra irreparable. Sin embargo, José no era un hombre cruel. No quería exponer a María a la vergüenza pública, ni permitir que fuera castigada. Decidió entonces actuar en silencio. Rompería el compromiso discretamente, evitando un escándalo. Pero aquella noche, mientras dormía, algo sobrenatural ocurrió. En un sueño, un ángel del Señor se le apareció. La presencia celestial iluminaba el ambiente onírico, y José, aún dormido, sintió un profundo temor mezclado con una paz inexplicable. El ángel habló con claridad. «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Estas palabras penetraron en lo más profundo del corazón de José. Comprendió que estaba ante algo mucho más grande de lo que podía entender. El niño que María llevaba no era fruto de infidelidad, sino el cumplimiento de una promesa divina que había atravesado siglos. Al despertar, José supo exactamente qué debía hacer. Sin vacilar, recibió a María como esposa y asumió la responsabilidad de cuidar de ella y del niño que nacería. Aceptó la misión de ser el protector terrenal del Hijo de Dios, aun sabiendo que enfrentaría miradas de desconfianza, murmuraciones y juicios. Con ello, José demostró que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. El decreto del emperador romano César Augusto resonaba por toda Judea. Todos debían regresar a su ciudad natal para empadronarse. Para José y María, esto significaba un largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén, un trayecto de casi 130 kilómetros por caminos de tierra, atravesando montañas y valles, bajo el sol ardiente o el frío de la noche. María, ya embarazada y próxima al parto, soportaba el esfuerzo con valentía, pero la caminata era extenuante. José, preocupado, buscaba un lugar donde pudiera descansar en cada pausa, ayudándola a continuar. Cuando finalmente llegaron a Belén, encontraron la ciudad abarrotada. Miles de personas habían llegado para registrarse, dejando la ciudad saturada y las posadas llenas. José llamó puerta tras puerta, buscando un lugar para descansar, pero todo estaba ocupado. Sin alternativas, les ofrecieron un humilde establo como refugio. Era un lugar sencillo, usado para guardar animales, con suelo de tierra, rodeado de madera y piedra. El fuerte olor de la paja se mezclaba con el de los animales. Allí, en medio de la simplicidad y la humildad, María dio a luz a su hijo. Con todo el amor y cuidado, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, un comedero de animales. El nacimiento de Jesús no tuvo pompa ni riquezas, pero la paz y esperanza que emanaban de ese momento eran incomparables. Esa misma noche, unos pastores que cuidaban sus rebaños en las cercanías fueron sorprendidos por una intensa luz y un coro de ángeles en el cielo. El mensajero celestial anunció: «No teman, les traigo buenas noticias de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David,
les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, llenos de asombro y prisa, fueron hasta el establo. Allí encontraron a María, José y al niño envuelto en pañales, tal como el ángel les había dicho. Se arrodillaron para adorar al recién nacido, sabiendo que estaban ante el cumplimiento de la promesa divina. Así, en medio de la pobreza y la sencillez, nació quien cambiaría para siempre la historia de la humanidad, el Hijo de Dios, Emmanuel, que vino para estar con nosotros. Muy lejos de las fronteras de Judea, en tierras misteriosas de Oriente, hombres sabios y estudiosos observaban el cielo con atención. Estos hombres, conocidos como magos, eran expertos en astrología, filosofía y ciencias ocultas, dedicando su vida a interpretar las señales del cosmos. Cierta noche, una estrella diferente a todas brilló intensamente en el cielo, un fenómeno raro que atrajo de inmediato la atención de estos sabios. Interpretaron esa luz como una señal extraordinaria, el nacimiento de un rey destinado a cambiar el curso del mundo. Sin dudarlo, los magos emprendieron un largo y peligroso viaje hacia el oeste, atravesando desiertos áridos, montañas escarpadas y ciudades desconocidas. Guiados únicamente por la estrella, avanzaban con fe y determinación, sabiendo que algo grandioso les esperaba. Al llegar a Jerusalén, los magos preguntaron a los líderes religiosos y al rey Herodes dónde podrían encontrar al recién nacido rey de los judíos. Esta pregunta causó inquietud en el palacio de Herodes, quien veía en esa noticia una amenaza a su poder. Herodes, preocupado y temeroso, reunió a los principales sacerdotes y escribas para saber dónde debía nacer el Mesías. Fue entonces cuando, según las antiguas profecías, se reveló que el Salvador vendría de Belén. Decididos a encontrar al niño, los magos continuaron siguiendo la estrella, que finalmente se detuvo sobre la humilde casa donde Jesús estaba con María y José. Al entrar, se postraron ante el niño y ofrecieron regalos de gran significado: oro, símbolo de realeza y riqueza; incienso, utilizado en ceremonias sagradas, representando la divinidad; y mirra, una resina usada en rituales funerarios, indicando el sufrimiento y la muerte que Jesús enfrentaría en el futuro. Los magos no solo reconocieron a Jesús como rey, sino también como el Dios encarnado que vino para cumplir un propósito mayor. Después de esa visita, advertidos en sueño para no volver a Herodes, los magos partieron por otro camino, evitando el encuentro con el tirano que ya tramaba el mal contra el niño. Esa visita de los magos no fue solo un encuentro entre hombres y un niño, sino un testimonio de que el mensaje de Jesús trascendería fronteras, alcanzando a todas las naciones y pueblos. Después de la visita de los magos, una sombra siniestra cayó sobre la familia de Jesús. Herodes, el rey cruel y paranoico, supo por el relato de los sabios que había nacido un nuevo rey de los judíos. Movido por el miedo de perder su trono y por el deseo de eliminar cualquier amenaza, Herodes tomó una decisión brutal: ordenar la masacre de todos los niños varones en Belén y sus alrededores, de hasta 2 años de edad. Esta terrible orden, conocida como la matanza de los inocentes, fue un acto de desesperación y crueldad, marcado por lágrimas y dolor. Uno de los capítulos más oscuros de esa historia. Para salvar a Jesús de ese destino, un ángel apareció nuevamente a José en un sueño, advirtiéndole que tomara a María y al niño y huyeran a Egipto, una tierra extranjera, pagana, pero que en ese momento sería el único refugio seguro. Sin dudarlo, aún en la quietud de la noche, José se levantó, despertó a María y juntos partieron rumbo a lo desconocido, llevando al bebé que cargaba la esperanza del mundo. El viaje fue largo y lleno de desafíos. Pasaron por desiertos abrasadores, encontraron caminos precarios, y el miedo a lo desconocido estaba siempre presente. Egipto, una antigua civilización con su propia historia de esclavitud y liberación, recibía ahora al Hijo de Dios en fuga. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, viviendo en exilio, lejos de su tierra natal, en una tierra extraña donde la lengua, las costumbres y la religión eran diferentes. Esa huida no fue solo un momento de peligro, sino también un símbolo profundo. Jesús, aunque era el Rey prometido, experimentó desde el principio el sufrimiento, la vulnerabilidad y el alejamiento,
experiencias que lo harían capaz de identificarse con cada ser humano en sus dolores y dificultades. El valor de José y la fe de María fueron esenciales en ese periodo. Protegerían al niño en medio de la tormenta política y la amenaza constante, confiando en que Dios estaba en control, incluso cuando todo parecía incierto. Así, el plan divino seguía su curso, preparando el terreno para que, un día, Jesús regresara a su tierra con una misión clara: traer redención y vida eterna a todos los que creen en Él. Después de años de exilio en Egipto, la familia finalmente pudo regresar a su tierra natal. Nazaret, una pequeña aldea pacífica en la región de Galilea, recibió de vuelta a María, José y al niño Jesús. Aunque era un lugar simple y poco conocido, Nazaret sería el escenario de los primeros años de la vida de Jesús, moldeando el carácter de aquel que vendría a ser el Salvador del mundo. La infancia de Jesús en Nazaret estuvo marcada por una rutina modesta y llena de sencillez. José retomó su oficio de carpintero, enseñándole a su hijo el arte del trabajo manual, el valor del esfuerzo honesto y la importancia de la responsabilidad. María, por su parte, cuidaba la casa, enseñaba las tradiciones judías y transmitía la fe que habitaba en su corazón. Jesús creció en un hogar donde el amor, la disciplina y la devoción a Dios estaban presentes en cada gesto. Participó en las festividades religiosas, aprendió las Escrituras y observó atentamente las costumbres del pueblo judío. Aunque era el Hijo de Dios, vivió como un niño común, compartiendo alegrías, dudas y descubrimientos propios de la infancia. Entre la gente del pueblo, Jesús era conocido como un joven tranquilo, humilde y respetuoso. Muchos admiraban su sabiduría precoz, aunque no comprendían del todo la profundidad de su ser. También experimentó las limitaciones y desafíos humanos. Sintió hambre, cansancio e incluso la tristeza que forma parte de la vida. Nazaret, con sus calles estrechas y casas simples, fue el escenario donde Jesús aprendió la convivencia humana, el respeto hacia los demás y el amor al prójimo. Fue en ese ambiente que desarrolló la sensibilidad que más tarde le permitiría comprender los dolores y alegrías de la humanidad. Detrás de la sencillez de esa infancia, hubo una preparación silenciosa, una formación divina para la misión que le esperaba. Jesús no solo crecía en estatura, sino también en gracia y sabiduría, para cumplir un propósito que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. A los 12 años, edad en que el joven judío comenzaba a prepararse para la vida adulta y a asumir sus responsabilidades espirituales, Jesús acompañó a María y José a Jerusalén para la celebración de la Pascua, una de las fiestas más importantes del calendario judío. Este viaje, realizado anualmente, era una tradición que reunía a familias enteras y reforzaba la identidad del pueblo elegido por Dios. Tras los días de fiesta, mientras María y José iniciaban el regreso a Nazaret, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. El corazón de María se llenó de ansiedad, y regresaron inmediatamente a Jerusalén, buscando al niño entre parientes y conocidos, pero sin éxito. Después de 3 días angustiosos, encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros de la ley, discutiendo con ellos y haciendo preguntas que revelaban una sabiduría sorprendente para su edad. Los escribas y sacerdotes estaban admirados por su entendimiento, pues Jesús no solo escuchaba, sino que también respondía con profundidad, demostrando conocimiento y perspicacia que superaban su juventud. María, preocupada, le preguntó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando angustiados». Jesús respondió con calma serena pero firme: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?». Estas palabras dejaron a María y José perplejos, pues aunque no comprendían totalmente su significado, percibieron que había algo especial en ese niño. Este episodio marcó el inicio de la conciencia de Jesús sobre su identidad y misión. Desde joven, sabía que su vida no sería común, que tenía una conexión única con Dios, a quien llamaba Padre de una manera íntima y profunda. La experiencia en el templo fue una señal clara de que Jesús se estaba preparando para algo mayor, un camino que lo llevaría a transformar el mundo con su enseñanza, su amor y su sacrificio. Llegado el momento de iniciar su misión pública, Jesús se dirigió al río Jordán, un lugar de profunda importancia espiritual para el pueblo judío. Allí,
Juan Bautista, un profeta carismático y lleno del Espíritu Santo, predicaba un llamado urgente al arrepentimiento, preparando los corazones para la venida del Mesías. Juan bautizaba a quienes se arrepentían, simbolizando la purificación y el renacimiento. Cuando Jesús llegó, no era simplemente uno más entre los muchos que buscaban una transformación espiritual. Él, el Hijo de Dios encarnado, descendió al agua con humildad y propósito. Al ser sumergido, algo extraordinario sucedió. Al emerger del agua, los cielos se abrieron de manera espectacular, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, un símbolo de paz, pureza y unción divina. Entonces, una voz poderosa resonó desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este momento marcó no solo el inicio público del ministerio de Jesús, sino también el reconocimiento divino de su identidad y misión. La manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reveló al mundo el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Además del significado teológico, el bautismo fue un acto de humildad y obediencia. Jesús, sin pecado alguno, eligió identificarse con la humanidad pecadora, demostrando su compromiso de llevar sobre sí los dolores y fallas del mundo. La escena en el Jordán se convirtió en un hito histórico, una apertura hacia una nueva era. A partir de ahí, Jesús comenzó a reunir discípulos, predicar el reino de Dios, realizar milagros y transformar vidas con su mensaje de amor, perdón y esperanza. Poco después del bautismo en el río Jordán, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo a un lugar desierto, una región árida, aislada e inhóspita, donde el silencio era profundo y la soledad aplastante. Allí pasaría 40 días y 40 noches en ayuno, enfrentando la prueba más intensa de su vida hasta ese momento. Este periodo en el desierto no fue solo una experiencia física de hambre y cansancio, sino un enfrentamiento espiritual con el enemigo, Satanás, quien vino a tentar a Jesús para desviarlo de la misión que Dios le había confiado. Las tentaciones fueron variadas y desafiantes. Primero, Satanás provocó a Jesús para que convirtiera piedras en pan, intentando hacerlo saciar su hambre física con un milagro egoísta. Jesús respondió con firmeza, citando las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el enemigo llevó a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén y lo desafió a lanzarse para que los ángeles lo salvaran, provocándolo a probar su divinidad de forma espectacular y vacía de verdadera fe. Jesús replicó nuevamente: «No tentarás al Señor tu Dios». Finalmente, Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y sus glorias, ofreciéndole poder y riquezas si se postraba y lo adoraba. Con autoridad absoluta, Jesús rechazó la oferta, declarando: «Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Esa victoria en el desierto no fue solo una prueba personal, sino un ejemplo para toda la humanidad de cómo resistir las tentaciones que desvían del camino de la justicia y la fe. Jesús salió del desierto fortalecido, listo para cumplir su llamado con determinación y valor, consciente del precio que pagaría por cada paso. Poco después de vencer la tentación en el desierto, Jesús comenzó su caminar público por el interior de Galilea. En las orillas del mar de Galilea, un escenario simple y tranquilo, encontró a los primeros hombres que serían sus compañeros más cercanos, los discípulos que los seguirían, aprenderían de él y ayudarían a difundir su mensaje por el mundo. Entre ellos estaban Simón Pedro y su hermano Andrés, pescadores comunes que lanzaban sus redes al agua, viviendo la dura rutina del mar. Jesús los llamó con una sencillez sorprendente: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron sus redes y los siguieron, dejando atrás todo lo que conocían. Poco después, Jesús encontró a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes también dejaron sus embarcaciones y a su padre, listos para una nueva jornada. Esa lección de Jesús fue intencional. No buscó sabios, ricos o poderosos, sino hombres comunes, simples, con corazones abiertos y dispuestos a aprender. Su mensaje era para todos, y su grupo inicial reflejaba esa diversidad y humildad. Los discípulos no solo escucharon las palabras de Jesús,
sino que fueron testigos de sus milagros, su compasión y su autoridad. Aprendieron la importancia del amor, el perdón y el servicio al prójimo, valores que serían la base del nuevo reino que Jesús anunciaba. Esa relación de maestro y seguidores no fue fácil. Exigió confianza, cambio de vida y muchas veces enfrentar rechazos y peligros. Sin embargo, el llamado de Jesús tenía un poder único, capaz de transformar vidas comunes en instrumentos poderosos para la salvación. Así nació el núcleo de lo que vendría a ser la mayor misión en la historia de la humanidad: difundir el mensaje de Dios a través de personas comunes que decidieron seguir al Hijo del Hombre. A medida que Jesús recorría las ciudades, pueblos y campos de Galilea, su fama crecía rápidamente. No solo por sus palabras llenas de sabiduría, sino por el poder evidente de sus milagros, señales claras de la presencia y del reino de Dios entre la gente. Sus milagros eran variados y profundos, tocando la vida de las personas de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Curaba a los enfermos que sufrían enfermedades incurables, como la lepra y la parálisis, devolviendo salud y dignidad a quienes eran excluidos por la sociedad. Hacía que los ciegos vieran, devolviéndoles la luz y la esperanza. Resucitaba a los muertos, como a Lázaro, mostrando el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Además de curar, Jesús realizaba milagros que suplían necesidades inmediatas, como la multiplicación de los panes y peces para alimentar a miles que los seguían, e incluso calmaba tormentas violentas, demostrando dominio sobre la naturaleza. Pero para Jesús, los milagros no eran un fin en sí mismos, eran manifestaciones visibles del amor y del propósito divino. Confirmaban su mensaje sobre el reino de Dios, un reino de justicia, paz y restauración. En sus predicaciones, Jesús hablaba con autoridad, usando parábolas, historias simples, pero profundas, que desafiaban a las personas a reflexionar sobre sus vidas, elecciones y relación con Dios. Enseñaba sobre el perdón, la humildad, la compasión, el amor al prójimo y la importancia de la fe. Sus palabras no solo enseñaban, sino que tocaban el corazón de las multitudes, provocando reacciones fuertes, desde esperanza y alegría hasta indignación entre líderes religiosos que veían sus ideas como una amenaza. Incluso ante las dificultades, Jesús mantenía su enfoque: mostrar que el reino de Dios estaba cerca y que Él mismo era la llave para la salvación y la transformación. Este periodo fue un tiempo de gran impacto, donde lo divino se encontraba con lo humano, y la esperanza renacía en los corazones cansados. En un día memorable, Jesús subió a una colina cercana al mar de Galilea, rodeado por una multitud ávida por escuchar sus palabras. Allí, en medio de la naturaleza, con el cielo abierto y el silencio respetuoso alrededor, inició uno de los discursos más memorables y transformadores de toda la historia de la humanidad: el Sermón del Monte. En sus primeras palabras, Jesús rompió paradigmas y trajo una nueva visión de lo que significa ser feliz y bendecido. Proclamó las bienaventuranzas, un conjunto de enseñanzas que valoraban la humildad, la mansedumbre, la búsqueda de la justicia, la misericordia y la pureza de corazón. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras sonaban diferentes de la sabiduría convencional, pues exaltaban a quienes, a ojos del mundo, podrían parecer débiles o insignificantes. Jesús enseñaba que la verdadera grandeza está en el amor y la entrega sincera a Dios y al prójimo. A lo largo del sermón, abordó temas que tocaban el corazón y la mente de las personas: el perdón a los enemigos, la honestidad en las acciones, la sinceridad en la oración, la importancia de no acumular tesoros materiales y la confianza en Dios para el sustento de la vida. Jesús también advirtió contra la hipocresía religiosa, convocando a sus seguidores a una fe genuina, viva y práctica, una fe que se manifiesta en actitudes concretas de amor y justicia. Cada palabra del sermón era como una luz, iluminando el camino hacia una vida plena, ética y espiritualmente rica. Las personas presentes sentían que estaban ante algo totalmente nuevo, un llamado a transformar sus vidas y su forma de vivir en comunidad. El Sermón del Monte no fue solo un discurso, fue un manifiesto para un nuevo modo de ser, que resonaría por siglos y continúa inspirando a millones hasta hoy. En medio de sus enseñanzas y milagros,
Una de las características más marcadas de Jesús era su amor incondicional por los marginados y rechazados de la sociedad. No se alejaba de los pecadores. Al contrario, se acercaba a ellos con compasión, sin juicio, abriendo puertas a la esperanza y a la transformación. En aquel tiempo, la sociedad judía era rigurosa y muchas veces cruel con quienes no seguían las leyes religiosas al pie de la letra. Prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos y otros considerados impuros eran excluidos, discriminados y rechazados. Jesús rompió todas esas barreras. Conversaba con la mujer samaritana al borde del pozo, tocaba a los leprosos, cenaba con publicanos, personas despreciadas por el pueblo, y les ofrecía perdón y dignidad. Un ejemplo emblemático fue la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Mientras los líderes religiosos estaban listos para condenarla a muerte, Jesús dijo: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra». Esa respuesta no solo salvó a la mujer, sino que expuso la hipocresía de los acusadores y reveló la profunda misericordia de Dios. Jesús mostraba que el amor verdadero no era cómplice del pecado, sino que estaba dispuesto a restaurar y transformar vidas. Su actitud despertaba tanto admiración como ira. Muchos líderes religiosos lo veían como una amenaza, porque cuestionaba tradiciones y exponía la hipocresía, mientras ofrecía un camino de gracia y renovación. El amor de Jesús por los pecadores no era una concesión, sino una revolución, una invitación a todos a abandonar el peso del pasado y abrazar una nueva vida en comunión con Dios. Esa postura radical mostraba que el reino de Dios no era para unos pocos escogidos, sino para todos los que desearan arrepentirse y encontrar esperanza. En la etapa final de su ministerio, Jesús reunió a sus 12 discípulos para una última comida antes de enfrentar el sufrimiento que lo esperaba. Esta cena, que quedó marcada en la historia como la última cena, fue mucho más que una simple comida. Fue un momento cargado de simbolismo, emoción y enseñanzas profundas. Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. La prisión, el juicio injusto y la crucifixión estaban cerca, pero eligió ese momento para fortalecer los corazones de sus amigos y preparar a todos para lo que vendría. Durante la cena, tomó el pan, lo partió y lo ofreció a los discípulos diciendo: «Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa con el vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Estos gestos simples, pero llenos de significado, simbolizaban el sacrificio que Jesús haría por la humanidad. Estaba a punto de entregar su vida para la redención de los pecados, ofreciendo un camino de reconciliación entre Dios y las personas. Además, durante la cena, Jesús lavó los pies de los discípulos, un acto de humildad y servicio que contradecía las expectativas de la época. Mostró que el verdadero líder es quien sirve, quien pone el bienestar de los demás por encima del propio. Pero no todos estaban allí con corazones puros. Jesús sabía que uno de ellos lo traicionaría. Con tristeza, habló sobre la traición que estaba por venir, preparándolos para enfrentar el dolor de la separación y la lucha por la fe. La última cena fue, por lo tanto, una mezcla de despedida, promesa y desafío. Un momento donde el amor, la esperanza y el coraje se entrelazaron para marcar el inicio del mayor acto de amor que el mundo ha conocido. Después de la última cena, Jesús se retiró con sus discípulos al jardín de Getsemaní, un lugar tranquilo y silencioso donde buscó fuerza en la oración ante la inminencia del sufrimiento que le esperaba. Allí, en profunda angustia, pidió a Dios que, si fuera posible, evitara ese momento de dolor, pero se sometió totalmente a la voluntad divina. Mientras Jesús oraba, la traición se concretó. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se acercó con un grupo de soldados y líderes religiosos, señalando a Jesús con un beso, la señal acordada para identificarlo. La detención fue rápida, y Jesús, aunque rodeado por soldados armados, no ofreció resistencia. Se entregó voluntariamente, consciente del propósito divino. Llevado primero al sumo sacerdote Caifás, Jesús enfrentó un interrogatorio lleno de acusaciones falsas y provocaciones. Los líderes religiosos buscaban cualquier motivo para condenarlo, especialmente por declararse hijo de Dios y desafiar las tradiciones establecidas.
Durante el juicio, Jesús se mantuvo calmado y digno, respondiendo con sabiduría y serenidad. Cuando le preguntaron directamente sobre su identidad, afirmó: «Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios». Esa declaración fue considerada blasfemia por los judíos, justificando la sentencia de muerte según su ley. Posteriormente, Jesús fue llevado al gobernador romano Poncio Pilato. Pilato, aunque sin encontrar culpa real en Jesús, se vio presionado por la multitud y los líderes religiosos que exigían la crucifixión. Intentó inicialmente liberarlo, ofreciendo la elección entre Jesús y Barrabás, un criminal notorio, pero el pueblo eligió a Barrabás. Pilato, aunque reacio, cedió a la presión política para evitar disturbios, lavándose simbólicamente las manos para demostrar que no se hacía responsable por la condena. Así, Jesús fue condenado a la crucifixión, una forma cruel y humillante de ejecución reservada para los peores criminales. Fue azotado, coronado con una corona de espinas y obligado a cargar la cruz que representaría su sufrimiento. Este momento marca el ápice de la injusticia humana, pero también el cumplimiento de una antigua profecía. Jesús aceptó todo con amor y obediencia, sabiendo que su sacrificio abriría el camino para la salvación de toda la humanidad. En lo alto del monte Calvario, conocido también como Gólgota, Jesús fue llevado para enfrentar la última y más dolorosa etapa de su misión terrenal. La cruz, instrumento de sufrimiento y humillación, se convirtió en el símbolo central de aquel momento que marcaría la historia para siempre. Clavado por las manos y los pies, Jesús soportó el dolor excruciante de las heridas, la dificultad para respirar y el peso de cargar su propio cuerpo suspendido. Cada respiración era un esfuerzo, cada instante una lucha contra el cansancio y la angustia. Alrededor, una multitud se agolpaba, soldados romanos, líderes religiosos, curiosos e incluso algunos seguidores que observaban con lágrimas y desesperación. Entre ellos estaban María, su madre, y Juan, el discípulo amado, que compartían el dolor de la separación y del sufrimiento. Durante horas, Jesús soportó insultos, burlas y desprecio. Los soldados repartieron sus vestiduras, y un letrero fue colocado encima de la cruz con la acusación: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero en medio de aquel dolor, Jesús mostró compasión. Pidió a Dios que perdonara a quienes lo crucificaban, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Antes de entregar su espíritu, Jesús pronunció palabras profundas que expresaban tanto su humanidad como su divinidad. Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con eso, él concluyó su sacrificio, cumpliendo el propósito por el cual había venido: ofrecerse como sacrificio perfecto para la redención de los pecados del mundo. La oscuridad cubrió la tierra, y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo a Dios abierto para todos. La muerte de Jesús no fue el final, sino el comienzo de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. 3 días después de la crucifixión, un silencio pesado y sombrío se cernía sobre Jerusalén. Los discípulos y seguidores de Jesús vivían un profundo dolor e incredulidad. La esperanza parecía haber muerto junto con el Maestro aquel fatídico viernes. Pero en la mañana del tercer día, algo extraordinario sucedió. Un acontecimiento que cambió para siempre el curso de la historia y que hasta hoy es el fundamento de la fe cristiana: la resurrección de Jesús. María Magdalena, una de las discípulas fieles, fue al sepulcro para ungir el cuerpo con especias, según la costumbre. Pero al llegar, encontró la piedra que sellaba la entrada removida y el sepulcro vacío. Asustada y confundida, lloraba, cuando de repente, 2 ángeles aparecieron y le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Poco después, Jesús se le apareció, vivo y glorioso. La sorpresa, la alegría y el alivio fueron inmensos. Ella se postró a sus pies, pero Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve y anuncia a mis hermanos que he resucitado. La noticia de la resurrección se difundió rápidamente, primero entre las mujeres y luego entre los discípulos. Al principio incrédulos, fueron convenciéndose al encontrarse con Jesús vivo, hablando con ellos, comiendo y mostrando las marcas de los clavos en sus manos y pies.
Esta victoria sobre la muerte confirmó que Jesús era realmente el Hijo de Dios, el Salvador prometido, y que la muerte física no tendría poder eterno sobre quienes creen en Él. La resurrección simboliza la nueva vida, la esperanza y la victoria definitiva del amor y la justicia de Dios sobre el pecado y el mal. Fue la base para la misión de los discípulos, quienes salieron valientemente a anunciar al mundo la buena nueva de que la vida verdadera comienza con Jesús y nunca termina. Después de la resurrección, Jesús no desapareció misteriosamente. Al contrario, se apareció varias veces a sus discípulos y seguidores, reafirmando la verdad de su victoria sobre la muerte y preparándolos para la misión que estaba por venir. Una de las primeras apariciones fue a María Magdalena, quien, emocionada, anunció la novedad a los discípulos. Sin embargo, ellos, todavía atónitos y llenos de miedo, tardaron en creer. Más tarde, Jesús se apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús, caminando y conversando con ellos sobre las Escrituras, explicando cómo todo lo que había sucedido cumplía las profecías. Solo cuando partió el pan fue que lo reconocieron. Ese encuentro trajo una profunda renovación en la fe y la esperanza de los seguidores. En otra ocasión, Jesús se apareció en el cenáculo, donde los discípulos estaban reunidos, encerrados por miedo a las autoridades. Los saludó con palabras de paz y les mostró las manos y el costado heridos, pruebas visibles de su crucifixión. Estas apariciones fortalecieron la confianza de los discípulos y disiparon sus dudas. Un episodio notable fue la aparición a Tomás, conocido como el incrédulo. Tomás había dudado de la resurrección hasta que vio y tocó las heridas de Jesús. Su reacción cambió del escepticismo a una declaración de fe. «Señor mío y Dios mío». Estas apariciones no fueron simples visitas, sino encuentros transformadores que renovaron el valor y la determinación de los discípulos. Jesús les dio instrucciones claras, preparándolos para continuar su obra y difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así, la presencia viva de Jesús después de la resurrección fue el cimiento para la expansión del cristianismo, un llamado a la fe, la esperanza y el compromiso. Después de 40 días de apariciones y enseñanzas, durante los cuales Jesús fortaleció a sus discípulos, se reunió con ellos en el Monte de los Olivos, un lugar cercano a Jerusalén, rodeado por un paisaje que parecía transmitir paz y esperanza. Allí, frente a sus amigos más cercanos, Jesús habló sobre el futuro que les esperaba y el propósito final de su misión en la tierra. Con palabras firmes y llenas de amor, prometió que no los dejaría huérfanos. Muy pronto, el Espíritu Santo, el Consolador prometido por Dios, descendería sobre ellos para guiarlos, fortalecer su fe y capacitarlos para cumplir la misión de difundir el mensaje del reino de Dios por el mundo. Mientras hablaba, los discípulos escuchaban atentos, absorbiendo cada enseñanza y aliento. Entonces, llegó el momento de la ascensión. Jesús fue elevado a los cielos, en una escena llena de gloria y misterio. Una nube lo ocultó de la vista de los discípulos, dejándolos maravillados, al mismo tiempo, conscientes de la responsabilidad que ahora asumían. 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto subir». Esta promesa de retorno mantiene viva la esperanza y la expectativa de todos los que creen, simbolizando que la historia de Jesús sigue en curso, y que su presencia trasciende el tiempo y el espacio. La ascensión marcó el inicio de la Iglesia primitiva, cuando los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar con valentía, realizar milagros y transformar vidas. El Espíritu Santo sería el guía, el consuelo y la fuerza que los acompañaría en cada paso de esta misión. Así, la conclusión de la misión terrenal de Jesús no fue una despedida definitiva, sino el inicio de un nuevo capítulo, en el que sus seguidores se convertirían en testigos vivos del amor y del poder de Dios en el mundo.